Buenas noches, buenas noches. Estamos esperando que se conecte alguien. Ya comenzamos con esto. Esperamos un momento y comenzamos la transmisión. Vemos que hay alguien conectado. Vamos a dar un tiempo para que otras personas se conecten a este mensaje. Bueno, vamos a comenzar con este mensaje esta noche. Que Dios te bendiga. Gracias por estar acá con nosotros en esta noche. Gracias por dejarnos entrar en tu casa, en tu habitación. Este mensaje es un mensaje para ti. Si tienes amistades, comparte este mensaje también. Es un mensaje de bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar. Sabes que la vida está compuesta de un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, muchas veces nos enfocamos bastante en el pasado o nos enfocamos bastante en el futuro. Muchas veces nos enfocamos en el presente. Aunque decimos que estamos viviendo en el presente ya es pasado. Por ejemplo, lo que yo te acabo de decir ya está en un pasado. Pero por eso muchas veces nos enfocamos, como me repito, en el pasado o en el futuro, pero rara vez nos enfocamos en esas milésimas de segundo, en ese presente. Pero es en el presente donde tú y yo hacemos decisiones que van a impactar nuestro futuro, decisiones que van a impactar a esta generación y que pueden impactar tu vida y la vida de aquellos que tú amas. Y eso te quiero hablar en esta noche, de hacer decisiones que van a impactar a tu vida. Y hay eventos que impactan nuestras vidas. Y yo te quiero hablar también de un evento que impactó una generación, un evento que impactó la iglesia, un evento que impactó el mundo en general. Ahí donde estás, si tienes tu Biblia, ábrela en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Muchos ya tienen este pasaje o esta historia muy aprendida, ¿verdad? Hechos, capítulo 2, yo se la leo para hablar lo que dice en la Biblia. Dice lo siguiente: esta es la historia, o más bien el evento donde el Espíritu Santo viene a la tierra. Y dice, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 12, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Escucha esto: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos. O sea, había una cantidad de gente ahí, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, se decían: están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Esto es lo que se le llama la venida del Espíritu Santo acá en la tierra. Esto era
una promesa que ya Jesucristo había hecho allá en el libro de Lucas capítulo 24, 49, cuando Él dijo, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, dijo, quédense en Jerusalén, le dijo a estos apóstoles, y ahí van a ser investidos, empoderados desde lo alto. Jesús les dijo que iba a venir ese poder sobre ellos, y aquí en el libro de los Hechos capítulo 2, esa promesa que había dicho Jesús que pasaría es cumplida. Aquí es el nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Aquí es donde el Espíritu Santo establece la iglesia. Aquí es donde la iglesia del Señor es establecida y empoderada por el Espíritu Santo. Mire qué chévere lo que estaba pasando acá. Algo muy hermoso estaba sucediendo. El Espíritu Santo estaba llegando. Pero algo estaba sucediendo atrás de bastidores, atrás de bambalinas. ¿Por qué tenía que venir el Espíritu Santo? Mire que dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, que el día que Pentecostés o el Espíritu Santo vino era el Pentecostés. El Pentecostés representaba el día donde la ley se le había dado al pueblo de Israel. Cuando el pueblo salió de Israel, se le dio una ley. En el Pentecostés es el día, de nuevo, como repito, donde se da la ley. ¿Por qué es esto tan hermoso que el Espíritu Santo vino? Porque en ese día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene, algo sucede en el corazón de la persona. En Jeremías, allá Dios había dicho que un día iba a pasar algo distinto. Dios había dicho que un día Él iba a venir y iba a escribir la ley en la mente y en el corazón de la persona. O sea, la ley para el pueblo de Israel se había dado en tablas, como usted conoce, los 10 mandamientos. Pero Dios dijo, va a haber un día donde esa ley se va a escribir en los corazones, en las mentes de las personas. Pero ¿por qué tenía que suceder eso? ¿Por qué tenía que Dios escribir esa ley en los corazones de las personas? Bueno, en Mateo capítulo 15, versículo 8, dijo Jesús hablando, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. ¿Por qué estaba lejos de él el pueblo de Israel, el pueblo judío? ¿Por qué se había alejado del corazón de Dios? Bueno, ahí mismo lo dice la Escritura, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En otras palabras, Jesucristo estaba diciendo, lo que más aleja a una persona del corazón de Dios es enseñar un montón de doctrina de hombres, un montón de no y no. Eso es lo que hacía el religioso judío. Enseñaban leyes de hombres que Jesucristo le decía, ni ustedes mismos las pueden cumplir. Por eso Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy yo. ¿Cuál era ese mandamiento? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En Mateo también dijo Jesucristo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en este día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene, ese nuevo mandamiento se comienza a escribir en el corazón de la persona. Un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y luego Cristo dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos a los otros. Sabes que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dirigió su ministerio con amor. Es más, esto del amor comenzó allá en el cielo, porque dice en la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Jesucristo, o Dios más bien, comienza con esta idea del amor. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, hoy nosotros, aquellos que hemos confesado el nombre de Jesús, aquellos que
nos llamamos cristianos, nos tenemos que mover también con ese amor. Debemos demostrar amor a la gente. La Biblia dice, en eso van a conocer que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Tenemos que amarnos como el pueblo de la iglesia, como la iglesia universal, pero también debemos de demostrar ese amor a la gente. Muchas veces nosotros mismos nos volvemos religiosos y no amamos a las personas y tenemos un montón de reglas que dicen no, no y no. Antes de que Dios sea fuego consumidor, como muchas gente dicen que lo es, primero Dios es un Dios de amor. Primero Dios trae un mensaje de salvación, o Cristo trae un mensaje de salvación, trae un mensaje de amor para el mundo, un mensaje para poder ser redimidos, para que nuestras vidas puedan cambiar. Entonces, en este día de Pentecostés, esa ley, ese mandamiento, ese amor estaba siendo escrita en los corazones de aquellos que estaban recibiendo este poder del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo es el que establece la iglesia. Ese Espíritu Santo viene a aquellos apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos se sintieran que fueran más religiosos o que sabían más. No, el Espíritu Santo viene para testificar que va a ser ese poder el que va a empujar a la iglesia. O sea, el Espíritu Santo es la gasolina de la iglesia. No es para que aquella persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo o que tiene el Espíritu Santo se crea más que la otra persona. El Espíritu Santo es para empoderar la iglesia. Entonces, cuando ese Espíritu Santo viene, Pedro sale y dice, señores, no es que estemos borrachos, son las 9 de la mañana, aquí nadie está tomado, nadie está ebrio. Y Pedro da el primer sermón, el primer discurso, que prácticamente comprende de 3 cosas. Pedro explicó por qué había sucedido este viento como de lenguas, estas lenguas repartidas como de fuego. Y Pedro les dice que esta es una promesa que ya estaba en el libro de Joel, una profecía, les dice. Porque en el libro de Joel la profecía decía que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne, que los hijos y las hijas iban a profetizar, que los jóvenes iban a ver visiones, que los ancianos soñarían, que sobre hombres y sobre mujeres se derramaría el Espíritu Santo y profetizarían. Entonces, esta era una promesa, y el segundo punto del sermón que da Pedro es que él explica la razón de por qué vino el Espíritu Santo, y que la razón es Cristo. Y últimamente Pedro da escritura del Antiguo Testamento para aclarar que Jesucristo era el Mesías que el pueblo esperaba. Entonces, cuando Pedro da este sermón, él termina con estas palabras. Pedro le dice al pueblo que está escuchando, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro aquí está presentando el primer punto del evangelismo. Él estaba presentando a un Cristo, aquel Cristo que venció la muerte, aquel Cristo que puede sanar al quebrantado de corazón, aquel Cristo que puede darle libertad de una vida amargada, aquel Cristo que puede abrir tus ojos al pecado. Pedro estaba presentando a aquel que puede darte vida y vida en abundancia. Entonces, lo chévere de esto es que cuando Pedro termina de hablar, de dar este mensaje, él no hace un llamado al altar. Él se calla y el Espíritu Santo comienza a trabajar en aquellos que están escuchando. Hubo un compungimiento de corazón, dice en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y miren que aquí habían 2 grupos de personas. Habían unos que estaban con un corazón abierto para escuchar y había otro grupo que estaba con un corazón cerrado para escuchar. Pero aquel grupo que abrió su corazón le preguntan a Pedro, oye, ¿qué haremos? El corazón de este grupo se puso triste. ¿Por qué? Porque ellos entendían que ellos habían asesinado a Jesucristo, habían matado al Mesías, lo habían puesto en la cruz. Y Pedro ahí, cuando le hacen la pregunta, ¿qué haremos?
o sea, ellos comprenden y aceptan a Jesús en su vida, Pedro les dice lo que tienen que hacer y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis poder o recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo que había caído sobre ellos, Pedro le dice, cuando ustedes se arrepentan y cuando ustedes se bauticen, ese mismo poder va a venir sobre ustedes. Entonces Pedro les dice, hagan dos cosas. Arrepiéntanse, bautícense y dos cosas van a suceder. Va a haber perdón de pecados y van a recibir el don, o sea, el regalo del Espíritu Santo. Entonces, el bautizo es lo más fácil que una persona puede hacer. El bautizo quiere decir ese zambullirse en el agua, ese estar debajo de agua y salir. Eso es lo más fácil, pero la otra cosa que pide Pedro es arrepentirse de pecados. ¿De qué pecados está hablando Pedro acá? Bueno, arrepentirse del pecado de que ellos habían asesinado a Jesucristo, que ellos le habían dado muertes al Mesías. De eso se tenían que arrepentir, pero también ellos se tenían que arrepentir de un estilo de vida que llevaban, de un estilo de pensar que los llevaba a vivir a un estilo de vida que no era aceptable ante los ojos de Dios. O sea, Pedro les está diciendo, tiene que haber una conversión de su corazón, tienen que caminar un camino distinto, tienen que dar vueltas y caminar para atrás. Pedro describe a esta generación a la que le está hablando en Hechos capítulo 2 versículos 40, Pedro describe a esta generación como una generación perversa. Dice versículo 40, y Pedro con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. O sea, este pueblo era un pueblo perverso. ¿Por qué era perverso este pueblo? Porque eran incrédulos. No creían en Jesús a pesar de todos los milagros que Jesús había hecho entre ellos. Ellos todavía no creían en Jesús. A pesar que Jesucristo se había levantado de los muertos, todavía este pueblo era incrédulo. Es más, cuando Jesucristo estaba vivo y habían visto los milagros, este pueblo judío le dice, oye Jesús, muéstranos una señal. Y Jesús le dice, generación perversa, ustedes pueden ver el cielo y pueden saber cuándo viene la lluvia, pero no se pueden dar cuenta que yo estoy con ustedes. Entonces Jesús le dice a ese pueblo, la única señal que ustedes van a ver es esa señal del profeta Jonás, haciendo referencia que él iba a morir y al tercer día él iba a resucitar. Entonces este pueblo era perverso porque era incrédulo, pero también era un pueblo perverso porque era religioso. Este pueblo seguía una cantidad de rituales. O sea, ellos no podían cortar una manzana o espigas o una manzana en el sábado porque eso decían es que están trabajando y la ley dice que no hay que trabajar para eso. O sea, ellos se tenían que lavar las manos a cada rato porque de repente les dio la chinchincuya, porque de repente les dio el coronavirus, porque de repente tocaron a un samaritano, de repente tocaron a una persona que no era judía y se ensuciaron. Esas eran las leyes de ellos. No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Leyes que ni ellos mismos las podían cumplir. O sea, como dijo Jesucristo, ciegos guiando a ciegos. Era pueblo perverso porque no creía y era religioso. Y Pedro le dice, ustedes están en este camino, pero yo les presento un camino distinto. Y aquellos que estaban escuchando tuvieron una reacción. Dice en el versículo 41 del libro de los Hechos capítulo 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Escuchen, los que recibieron su palabra, o sea, ellos se arrepintieron, ellos aceptaron a Jesús, y cuando ellos aceptaron a Jesús, fueron bautizados, se fueron a bautizar también, y como 3,000 personas se añadieron. Esto habla que hubo cuando ellos aceptaron esto, hubo salvación
para ellos. El versículo 41 dice, así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron estas personas? Es la pregunta. Bueno, se añadieron a la iglesia. ¿Me escuchó? Se añadieron a la iglesia. No es que se añadieron a la iglesia Fuente de Vida. No es que se añadieron a la iglesia del Sagrado Corazón. No es que se unieron a la iglesia bautista. No es que se hayan unido a la iglesia presbiteriana. No es que se haya añadido a la iglesia pentecostés o sabatista. Porque déjame y tomo unos momentos acá. Cuando Cristo muere, Él no muere por cualquier iglesia como nosotros la llamamos, ¿verdad? Pentecostés, sabatista o presbiteriana. Jesús muere por la iglesia universal. El Espíritu Santo solamente instituyó, estableció una iglesia. Y esa es la iglesia de Jesucristo. Usted y yo muchas veces somos los que hemos dividido el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Nosotros los humanos dividimos la iglesia. Cristo no murió. Cuando estos hombres aceptan a Jesús, cuando ellos se dan cuenta de su error, ellos se unen a esta iglesia. Hermanos, amigo, amiga, tú que me escuchas, hay una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Muchas veces nosotros nos ponemos en discordia entre hermanos, entre gente, porque nos metemos en religiosidad. Hay doctrinas en las iglesias que son cardinales. Hay doctrinas que todos los hijos de Dios deben de seguir. ¿Cuáles son estas doctrinas? Bueno, la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la justificación por fe solamente, la autoridad de la Escritura, el confesar a Jesucristo como su Salvador. Esas son doctrinas cardinales, doctrinas que todos debemos de seguir. Todos aquellos que nos llamamos cristianos las vamos a seguir. La palabra de Dios dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le confesó, todo aquel que le aceptó, viene a ser hijo de Dios, no de carne ni de sangre, para que nadie se crea. Entonces, cuando estamos en esas mismas doctrinas cardinales, todos somos hijos de Dios, pero también hay doctrinas secundarias y doctrinas terciarias que le podemos llamar. Aquellas son las doctrinas, por ejemplo, del bautismo, la doctrina de la iglesia local, o la cena del Señor, o el papel del género en la iglesia. Esas son doctrinas que nosotros las podemos establecer, pero no es claro. Hay otras doctrinas que hablan de la segunda venida de Jesucristo, o el entendimiento de pasajes difíciles en la Biblia, o el milenio y todo eso. Esas son doctrinas que no nos llevan a perder nuestra salvación, pero cuando vienen a estas doctrinas secundarias o terciarias, ahí es donde muchos de nosotros hacemos religión. Aquí es donde muchos de nosotros asesinamos a personas. Aquí es donde nos metemos en problemas. Aquí es cuando el pueblo mismo de Cristo comienza a dividir el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, poniéndonos barreras entre nosotros mismos. Hermano, hermana, amigo, es tiempo que la iglesia de Dios venga de nuevo a ser ese cuerpo del Señor unificado. Ya no podemos ser personas inmaduras religiosas que estamos quebrantando el cuerpo del Señor poniendo doctrinas humanas, dogmas humanos. Lo que tenemos que hacer es ver lo que dice la Biblia y dejarnos guiar por eso y por lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, por lo que el Espíritu Santo está dictando a su corazón, por lo que el Espíritu Santo le está dando a la iglesia. Y la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Entonces, cuando estas personas se convierten, cuando se arrepienten, se bautizan, son añadidas al cuerpo universal de Cristo, a la iglesia de Cristo, pero también ellos son añadidos al libro de la vida. That's right, el libro de la vida.
Dice Hechos 2:47, el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Estamos hablando de salvación. En Lucas 10:20 dice, sin embargo, dijo Cristo, no regocijéis en esto, de que los espíritus se sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos, que su nombre y mi nombre esté escrito allá en el cielo, porque usted y yo vamos a morir. Usted y yo nos vamos a ir de este mundo y vamos a ir a otro lugar. Y usted y yo tenemos que estar seguros que su nombre y mi nombre esté escrito en los cielos. En Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Dice Dios hablando, y reconoceré su nombre delante de mi Padre, o Cristo hablando, y delante de sus ángeles. Y por último, en Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de el fuego. Estamos hablando de una salvación, de un lago de fuego. Aquellos que aceptaron a Jesús, aquellos que se convirtieron, aquellos que se arrepintieron, fueron añadidos a ese libro de la vida. Pero ¿para qué te digo todo esto? ¿Para qué te hablo de todo esto? Bueno, porque han pasado 2000 años desde el tiempo que el Espíritu Santo vino a la iglesia. Han pasado 2000 años desde esa generación perversa que describe Pedro. Pero sabes, seguimos viviendo en medio de una generación perversa. Tus hijos, mis hijos, viven en medio de esta generación perversa. Tu familia, mi familia, vive en medio de una generación perversa. Tú y yo estamos en medio de una generación perversa. Es que el odio ha aumentado, la maldad ha aumentado. Hay niños y niñas creciendo en casas fragmentadas. Hay niños y niñas viendo violencia día a día. Hay niños y niñas recibiendo gritos, amenazas en casa. Nuestros hijos se están perdiendo en alcoholismo, en drogas, prostitución. Hay guerras, hay un sinfín de borracheras, hay desigualdad, violencia, adulterios, mentiras. Seguimos siendo religiosos. Seguimos siguiendo falsos dioses, aquellas cosas que nos alejan de buscar una relación con Dios. Seguimos buscando cosas que nos llenan nosotros mismos. Sigue habiendo esa división entre iglesias, religiosidad, líderes religiosos imponiendo reglas humanas y no reglas que están escritas en la Biblia. Seguimos viviendo en medio de una generación perversa. Pero sabes, sobre todo, somos una generación, o vivimos en una generación que cree en Dios, pero no cree en Jesús. No caminamos una vida cristiana de acuerdo a la vida de Jesús. A veces decimos que somos cristianos, pero somos pecadores. Seguimos viviendo en medio de esa generación perversa. Cuando Pedro habló en este sermón, primer sermón de la iglesia, él habló de una generación perversa, pero también habló de una generación que sería salva. Hay dos generaciones. Una generación que se va a perder, pero también hay una generación que se va a salvar. En la vida solo hay dos caminos. Un camino de vida, un camino de muerte. La Biblia así lo indica. Es la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero al final son caminos de muerte. Pero ¿sabes cuál es la salida? Pedro le dijo, cree en Jesucristo, arrepiéntete de pecados, cambia tu manera de pensar, cambia de ser religioso, cambia de vivir una vida amarrada a religiosidad. Bautízate. Pedro da la clave, Pedro da la solución, Pedro da la salida, y esa salida se llama Cristo. ¿Sabes lo lindo? Y esto es para ti, mamá, papá, tú que escuchas.
Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Para ti es la promesa, para mí es la promesa, pero también para nuestros hijos. Esa promesa del Espíritu Santo que llegue es para tus hijos y para mí. Pedro está haciendo un llamado a un estilo de vida distinto, a un estilo de vida diferente. Un llamado a no vivir enredados o moldeados o amarrados a sistemas sociales y a vivir una vida en total dependencia de Dios. Porque ¿de qué sirve tener una familia y no hay amor? ¿De qué sirve tener dinero y no hay paz? ¿De qué sirve haber trabajado tanto, ir a la universidad, tener la mejor educación, pero no hay gozo? ¿De qué sirve tener una familia si no hay amor, no hay paz, no hay gozo en el hogar? ¿De qué sirve que no haya bondad en nuestros corazones o no hay bondad? ¿De qué me sirve hablar de Dios si no tengo fe? Si a las primeras de cambio estoy preocupado de lo que va a pasar en este mundo. ¿De qué sirve llamarme cristiano y no creo que yo estoy en las manos de Dios? ¿De qué me sirve llamarme cristiano si tengo un carácter de la patada? Si tengo un carácter muy difícil, ¿de qué me sirve? Pedro se estaba refiriendo a eso. ¿De qué te sirve hablar de Dios? ¿De qué me sirve a mí hablar de Dios si no cambio? ¿De qué te sirve a ti hablar de Dios si no cambias? Si somos religiosos, si no tenemos amor. Mira, el Espíritu Santo vino en Pentecostés para traer eso, para traer amor. Amor para amar a nuestro prójimo, para traer amor, para tener amor en nuestra casa, para traer gozo a nuestros hogares, para traer paz a nuestras vidas, para que seamos personas que tengamos paciencia, para tener la habilidad de hacer el bien, que seamos personas que seamos bondadosos, que tengamos fe, que seamos dóciles, suaves, amables, para que seamos sobrios, moderados de carácter. El Espíritu Santo vino para eso. Y eso es para ti y es para mí. Porque Dios quiere lo mejor para tus hijos. Dios quiere lo mejor para mis hijos. La promesa es para ellos, para que ellos sean guiados por el Espíritu Santo, para que tus hijos y mis hijos sean consolados por el Espíritu Santo, para que tus hijos sean enseñados por el Espíritu Santo, para que ellos tengan este abogado llamado Espíritu Santo, para que tengan ese consejero llamado Espíritu Santo. Para eso vino en ese día este poder de lo alto, y ese poder es para ti y es para mí. Sabes que hay una historia en la Biblia, la vas a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Y esa historia relata cuando Jesús venía caminando y iba una multitud ahí entre él. Y la gente estaba contenta, estaba gozosa. Entonces vino un varón, un hombre llamado Jairo. Y él se acercó a Jesús y le dijo de rodillas ante Jesús, postrándose ante Jesús, le dijo: Señor, te pido que vengas a mi casa, porque tengo una hija de 12 años que está enferma, está enfermita mi hija. Y Jesús le dijo: yo voy a tu casa. Y mientras Jesús caminaba con este Jairo, con el papá de la niña, hacia su casa, salió entre medio de la multitud una mujer que tenía una enfermedad, un flujo de sangre. Por 12 años esta mujer había estado enferma, había gastado toda su plata, todo su dinero buscando una solución para su problema, para su malestar, para su enfermedad. Y cuando esta mujer vio que Jesús iba, ella dijo: si tan solo yo tocara el borde de su manto, si tan solo yo tocara a Jesús, Él me sanaría. Y esta mujer que vivía en una sociedad donde no se podía acercar a Jesús, y más con esa enfermedad no se podía acercar, porque era considerada una mujer que no entraba en los límites
estaba sucia porque tenía un sangrar en su cuerpo. Pero a esa mujer no le importó. Ella dijo, si tan solo yo lo toco, y haciéndose espacio entre la gente, arriesgándose que la mataran, que la apedrearan, esa mujer se acercó y tocó el manto de Jesús. Y Jesús se dio cuenta de esto. Jesús supo que alguien había tocado. Y los discípulos le decían, oye, ¿por qué preguntas quién te tocó si toda la gente te está empujando? Y Jesús les dice, yo sé que mucha gente me está empujando, pero hay una que me tocó. Hay una aquí que tuvo fe. Porque aunque muchos estaban tocándolo, no todos tenían fe. Pero esta mujer llegó y lo tocó. Y Jesús se da cuenta, y cuando sabe cuál fue la mujer que lo tocó, le dice, hija, tu fe te ha salvado. Él la sanó, pero le dice, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Es lo mismo que trajo el Espíritu Santo. Salvación, paz. Y mientras Jesús estaba hablando con esta mujer, y el papá de la niña ahí desesperado porque su hija está muriendo en casa, le llegan a decir al papá, ¿sabes qué? Tu hija ha muerto. Tu hija ya murió, ya no molestes a Jesús. Y Jesús escucha estas palabras y le dice al papá de la niña, no temas, cree solamente, cree en tu corazón solamente y ella será salva. Nomás cree, le dijo. Entonces Jesús sigue la trayectoria, sigue caminando con este papá y llegan a la casa donde está la niña en su cuarto y la gente que está afuera está llorando. Está ahí, triste. Y se burlaban de Jesús, se burlaban de papá. Porque Jesús decía, la niña no está muerta, la niña está durmiendo. Pero la gente se burlaba de él. Entonces Jesús entra al cuarto, se postra sobre la niña y el Espíritu le devuelve a la niña. El Espíritu vuelve a la niña y inmediatamente la niña se levanta y Jesús le dice a papá y a mamá, solamente denle comida, aliméntenla hoy. ¿Sabes que esa historia es bien chévere, es bien bonita? Pero Jairo representa a un padre desesperado por su hija, por su hijo. Esta mujer representa a una mujer desesperada por sanidad, desesperada por un cambio en su vida. La niña representa a tus hijos y mis hijos que están necesitados de un Dios que venga a su vida, de un Dios que venga a su corazón, de un Cristo que se les presente y se haga viva o vivo en su vida. Y aquella gente que está ahí burlándose representa a Satanás. Un Satanás que dice, no hay salvación para tu hijo, no hay salvación para tu hija. Tu hija ya ha muerto, tu hija, tu hijo está destinado a una muerte aquí en la tierra espiritual. Y aquí se acabó. Pero también este Jesús de la Biblia es el mismo Jesús que está vivo, que vive, un Jesús que es fluido, un Jesús que se sigue moviendo, el Espíritu Santo que está activo y que quiere llegar a casa. Pero ¿sabes lo que sucede muchas veces? Antes que Dios llegue a tu vida, o a la vida de tus hijos más bien, Jesús tiene que parar a hablar con papá y mamá. Jesús tiene que tener una conversación primero con papá y mamá. Tiene que tratar con papá y mamá primero, para que también Jesús llegue a los hijos. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿tú qué ves? El Espíritu Santo se sigue moviendo. El Espíritu Santo sigue estando activo. Hay dos generaciones, una perversa, pero que puede ser redimida. ¿Cuál es la solución? Esa llegada del Espíritu Santo. ¿Cómo se llega a tener ese Espíritu Santo? Arrepintiéndonos de una vida que podemos estar llevando que no es grata a Dios. Arrepintiéndonos de nuestros pecados, pero también dejando
de ser religiosos. Porque Cristo mismo dijo, esta generación, el corazón de ellos se ha alejado. ¿Por qué? Porque están siendo religiosos, siguiendo normas de hombres y no normas que están escritas en la Biblia. Pero solo tú puedes hacer esa decisión de aceptar a Jesús en tu vida, de ponerte al día con Jesús. La vida está hecha de un pasado, un presente y un futuro. Ya no podemos vivir en un pasado. Ya lo pasado pasó. Lo que queda es un presente y un futuro. Este momento que tú estás viviendo, en el que yo estoy, estamos en un presente. Y este presente determina cómo va a ser tu futuro, pero también el futuro de tus hijos. Las decisiones que tú y yo hacemos tocan, moldean la vida de nuestros hijos. Es Dios, es Cristo el que moldea tu vida y la de tus hijos. Pero tú y yo tenemos que decidir. Hay una generación que no escuchó el llamado de Pedro. Se burlaron, dijeron, estos hombres cristianos, ¿verdad? Estos que están hablando están locos, están ebrios, están hablando palabrerías. Y es lo mismo que mucha gente habla de las personas que predican a ese Cristo resucitado. Está loco, ¿verdad? Nomás quiere sacar ventaja. Pero hay una generación que está abriendo su corazón porque reconocen que hay un Dios real, un Dios vivo, un espíritu que se mueve. Pero tú tienes que hacer esa decisión. Si ya lo hiciste, yo te felicito por eso. Sigue adelante. Si tú no has hecho esa decisión de buscar a Cristo, yo te invito a que lo hagas en esta noche. La decisión que tú hagas va a cambiar mucho tu familia, va a cambiar tu destino, no solamente aquí en la tierra, pero va a cambiar tu destino de donde tú vas a vivir el resto de tu vida. Y ese resto de tu vida, si tú aceptas a Jesús en tu corazón, va a ser con el dador de la vida, con Dios, con Cristo y con su Espíritu Santo. Yo te dejo con eso y antes de terminar voy a orar para que tu corazón se abra, para que tú comiences a cambiar esa manera de pensar. Si has confesado a Jesús, si eres un cristiano, pero un cristiano duro de corazón, religioso, déjame decirte que el Espíritu Santo vino eso para cambiar todas estas cosas en nosotros, para traer amor. Jesús demostró su carácter cuando Él tuvo su ministerio aquí en la tierra, un ministerio de amor, un ministerio que salía, un ministerio que hablaba, un ministerio que no acusaba. Esos somos los hijos de Dios, que todavía traemos ese mensaje de salvación, que somos pecadores, sí, somos pecadores, fallamos, la regamos, caemos, sí, pero también tenemos a un Dios que redime. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el Dios al que le servimos. Ese es el Dios que tú le puedes servir también de hoy en adelante. Yo te invito, yo voy a orar por ti, Señor. Yo te doy gracias por aquellos que están escuchando, Señor, este mensaje. Que abran su corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo comience a tocarlos por dentro. A traer, Señor, ese sentimiento de culpabilidad para que pueda haber perdón, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, cambie nuestra vida, cambie nuestro pensar, Señor, la manera que hemos estado haciendo business at church, my Lord. So that we don't do those things that are not written in your law, that is not written in your Bible. Señor, en ti confiamos. En medio de la tormenta sé que tú estás vivo, sé que tú estás activo. Tú no eres un Cristo de la historia, eres un Cristo real, un Cristo vivo. Yo bendigo a aquellos que están escuchando, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo bendigo a sus casas, Señor. Amén. Dios te bendiga.